Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de Carreño a los libros. Claro, hoy sábado, ¿no? Sábado 4 de julio, el primer programa del mes de julio. Agradecer los comentarios de todos ustedes. Son poquitos, pero son buenos, interesantes y yo me quedo contento. Están leyendo, ¿no? Eh, me comentan, Patricia, por ejemplo, me comenta que está leyendo eh, el ensayo, por ejemplo, de Pedro Urdemales, dice que lo leyó. Y claro, es un ensayo académico donde se habla de la leyenda, lo que es este Pedro Urdemales, ¿no? La historia de Pedro Urdemales y la literatura. Así que bien, contento por eso. También Isabel Margarita, que está leyendo lo que yo comento acá, del árbol, ¿no? El libro de, el cuento de Almudena, ¿no? Amor de madre, en fin. Y, y, y claro, buscando también las cosas, ¿no? Eh, y todos ustedes que me saludan, Sabina, ¿no? Que me dice que su madre le leía Pedro Urdemales y cuando ella aprendió a leer, comenzó a leer también las aventuras de Pedro Urdemales. Entonces, qué bueno, eso me deja contento y con ánimo de continuar, ¿verdad? Yo tengo fe que de a poquitito vamos a ir ampliando el repertorio de auditores, porque claro, en un mundo como el nuestro y sobre todo hoy en época de fútbol, campeonato mundial, con escándalos incluidos, la gente lee poco, pero hay gente que lee como ustedes. Así que ojalá que vayamos ampliando el círculo y vayamos fomentando el amor por la lectura, por la literatura y por todo lo que envuelve el acto de leer, todo lo que gira en torno a una obra literaria, a un libro. En fin, comienzo mi programa de hoy con una pregunta. ¿Usted cree que, amigo, que debe haber libros censurados? ¿Debe censurarse algún tipo de libro? Porque la censura a los libros, bueno, existe, como yo digo, desde que existe la humanidad, pero claro, no había libros en los orígenes, en los comienzos de la humanidad, ¿no? No había escritura, la literatura era oral, pero aún así se censuraban los relatos. Siempre ha habido censura. La pregunta ¿es correcto censurar una obra, un libro? Es una pregunta compleja, ¿no? Porque, claro, no pasa por un sí o por un no. En principio no es correcto, pero, pero nosotros no tendríamos que remontarnos muchos hasta los orígenes de la humanidad, sino retroceder algunos siglos nomás y situarnos en nuestra lengua española. ¿Para qué ir más allá? El Lazarillo de Tormes, por ejemplo. El Lazarillo de Tormes, que es un texto epónimo de la novela picaresca, ese género literario que solo se da en España, solo se produce en España, y que tiene tres ejemplares, el Lazarillo de Tormes, el Buscón y el Guzmán de Alfarache. El Lazarillo de Tormes fue censurado, ¿no? Un libro de 1554, varias ediciones, pero fue censurado por la Inquisición, ¿no? Y fue censurado, bueno, porque
denunciaba la hipocresía de la sociedad, pero, pero sobre todo, ¿no? El falso honor, claro. Ese es otro de los motivos que se encuentran en el Lazarillo de Tormes, ¿no? Este honor de hipócrita. Pero sobre todo fue censurado por la iglesia, porque la mayoría de los amos que tiene el Lazarillo son representantes de la iglesia y eran todos unos sinvergüenzas. Entonces, claro, a la iglesia no le gustó y censuró el Lazarillo, una obra cumbre, una novelita breve, ¿no? Un relato dirigido, es como un relato así en formato carta, pero dividido en capítulos, en tratados, 7 tratados, cada tratado con un amo distinto, ¿no? Que es una de las peculiaridades del pícaro, el tener varios amos. Bueno, fue censurado por la iglesia, por la Inquisición. Ahora, usted cree, ¿verdad? Ojalá me comenten esto. ¿Por qué se censuran los libros? Hay varias razones, o tal vez sean la razón de la sin razón, pero son varias razones políticas, razones sociales, razones morales, razones religiosas. Es decir, es una serie de elementos socioculturales que influyen en determinados periodos, en determinados momentos de la historia de un país o de una región y que determinan lo que debe ser publicado y lo que no debe ser publicado. Entonces, bueno, Lazarillo fue censurado en España, muchas obras, ¿no? Censuradas, hasta, bueno, hasta el siglo XIX, en España, claro, por la Inquisición. En España tuvimos Inquisición hasta el siglo XIX. Pero en América también, pues, la primera novela latinoamericana tiene el mérito de ser la primera novela latinoamericana fue también censurada. El Periquillo, ¿no? El Periquillo Sarniento, de José Fernández de Lizardi, ¿no? Censurada también, pues, claro, la primera novela. Pero eso ya posterior, 1812, por ahí, 1803. ¿Por qué? Porque, claro, el periquillo criticaba fuertemente, ¿no? Este pícaro. Es un pícaro el periquillo Sarniento, son varios tomos. Eh, criticaba la corona, la sociedad mexicana de la época. Y el propio Periquillo, ¿no? Lo dice en el prólogo que dedica a sus hijos para que sigan el buen camino. Es una novela muy interesante, amigo. Censurada, claro que sí. Entonces, porque la corona española no aceptaba que se hablase en su contra, ni la sociedad de la época tampoco. Eso era como una razón de la región, ¿no? En toda la región, ustedes saben, nuestra América Latina gobernaba la corona, pues. Y los gobiernos que habían nacionales eran gobiernos criollos sometidos a la corona. Entonces, claro, el Periquillo Sarniento, la primera novela, es la primera novela de América Latina. Es censurada también por razones políticas y sociales, ¿no? Bueno, y Chile, pues, Chile, un montón de obras
también desde la colonia. Fíjense que en el siglo XIX, ¿no? Hubo mucha censura aquí en nuestro país. Entonces, por un lado la Inquisición, por otro lado la corona determinaba lo que se leía, lo que podía leerse y lo que no podía leerse. Y nuestro primer periodista, por decirlo así, director de la Aurora de Chile, Fray Camilo Enríquez, fue preso, pues estuvo preso allá en Perú, porque él hacía circular obras prohibidas por la corona aquí en Chile. No se podía leer ciertas obras que atentaban contra, bueno, contra la autoridad de la corona y que hablaban de la libertad, ¿no? De la independencia. Entonces, vean ustedes, pero tenemos algo más reciente, ¿no? Hay un libro de una periodista, Alejandra Matus, que vivió fuera de Chile, ¿no? Alejandra Matus escribió El libro negro de la justicia chilena. Es un clásico. Y no crean que fue bajo algún régimen como González Videla o Augusto Pinochet, no fue bajo dictadura ni gobierno fuertes. No, fue en 1999 cuando se publica el libro negro de la justicia chilena, ¿no? Hoy día podría publicarse un libro así. La justicia chilena hoy no sé de qué color está, pero yo creo que de un negro potente, ¿no? Hoy podría ser el libro negro de la justicia chilena. Pero en fin, eh, y este libro fue decomisado el mismo día de la publicación. 1000 ejemplares. Alcanzaron a venderse varios, 2000 ejemplares. ¿Y ahora por qué? Fíjense, en 1999, casi a las puertas del siglo XXI, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? Que un ministro de la Corte, ¿no? De la Corte Suprema, que ustedes deben recordar, los más viejos, claro, Servando Jordán. Bueno, él argumentó, mm, de acuerdo con un artículo, ¿verdad? De la Constitución, que, bueno, el artículo 6 de la Ley de Seguridad Interior del Estado, ¿no? Que dice que si el presidente o los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de orden de carabineros, ¿no? O el presidente de la República, claro, los ministros o cualquiera de estos personajes, ¿no? Ministros de la Corte, se sentían ofendidos en su dignidad, podían pedir un ministro en visita. Y claro, es de imaginarse de qué manera el libro podía ofender a los ministros de la Corte, ¿no? O a otros personajes. Estamos viviendo 1999, ¿no? Chile tenía 10 años de retorno a la democracia, pero todavía estaba muy presente eh, la figura de Augusto Pinochet. En fin, eso es aquí en Chile, pero otros los autores chilenos, por ejemplo, Francisco Coloane, el autor de El Chilote Otey y otros relatos y de muchas otras novelas interesantes de Francisco Coloane fueron prohibidas durante el régimen de Pinochet. Ahora, la razón, porque Francisco Coloane era del partido comunista, era un comunista. Por eso la pregunta al comienzo, ¿debe censurarse una obra
Yo recuerdo, yo era profesor de la Chile y también se censuró a Pablo Neruda, que no me gusta mucho, ustedes me han escuchado, y a otros autores, incluso García Márquez, en fin, Isabel Allende. Yo creo que a un autor no se le puede censurar porque sea de derecha o de izquierda, esa es mi opinión, aunque sea comunista, no, en cuanto no altere el orden público y leer un, un relato de cuentos donde no hay ninguna alusión y ninguna intención que no sea otra que literaria, narrativa, a mí me parece que no debiera ser. Pero sí, hubo y muchos. En Perú, durante la dictadura de Barrientos, los libros de un libro en especial, ¿no? La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, también se quemó públicamente. Bueno, aquí en Chile igual, ¿no? Y en otras partes del mundo, por supuesto, claro. Pero en todas partes se cuecen habas, en Estados Unidos también se cuecen habas y muchas. Fíjense que un libro maravilloso, uno de los grandes libros de la literatura de Estados Unidos, de Mark Twain, Las aventuras de Huckleberry Finn, también fue censurado. También fue censurado. ¿Y por qué? Porque había primero un uso del lenguaje que era inapropiado, decían, para ese siglo XIX, ¿no? Claro, un, un libro escrito entre 1884 y 1885. 10, 15 años antes de llegar al siglo XX, ¿no? Finales del siglo XIX. Y bueno, el racismo que hay dentro de la obra, ¿no? Pero hay una defensa del negro, hay una crítica a la sociedad imperante. Y esto no era valorado por esta sociedad. Entonces las aventuras, ¿verdad?, de este personaje, amigo de Tom Sawyer, ¿no? Huckleberry Finn, fue censurado también el libro, ¿se dan cuenta? Por otras razones. Y bueno, en Estados Unidos se ha censurado mucho, ¿no? Y un libro interesantísimo, cochinón diría yo, ¿no? Un libro cochinón. Es Trópico de Cáncer, claro. Trópico de Cáncer de Miller, me parece, ¿no? Claro. Y bueno, hay una representación fuerte de, de la cosa sexual, ¿no? Censurada por el lenguaje explícito y esta representaciones sexuales, escenas sexuales. Entonces, fue un libro que considerado obsceno, y estamos hablando de 1934, ya en pleno siglo XX. Un libro que tuvo una larga polémica judicial, porque claro, estaba prohibido, ¿no? Por ser un libro obsceno. Bueno, y esto termina en la década del 60, en 1964, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos anula eh, lo que había determinado un tribunal estatal que consideraba Trópico de Cáncer obsceno. Entonces, ustedes ven cómo los libros atraviesan, antes de llegar a nosotros, atraviesan sus propias historias. Y muchas veces nosotros leemos las historias
y ni sabemos de estas cosas, ¿no? De estos detalles. Y normalmente cuando un libro se censura es cuando más llama la atención porque el público quiere saber por qué fue censurado. Y de repente un público como este del año 2026, a no ser que sean razones religiosas o excesivamente impúdicas, ya con todo lo que está en la televisión, en los celulares, en la tablet, en las calles, en el parlamento, ¿no? Lo que sabemos es como para no encontrar nada de espantoso, ningún tipo de obra, pero sí las hay, claro. Eh, Estas obras fueron censuradas. Otras, por ejemplo, Madame Bovary, Flaubert, Gustavo Flaubert, enfrentó un juicio en París por Madame Bovary, porque la sociedad encontró que era una novela permisiva. No le gustaba mucho eso a las sociedades europeas de la época, que eran bastante hipócritas, ¿no? Bastante falsas, porque era esta sociedad que se movía en los salones y en los salones ocurría de todo. Pero se condenaba lo que sucedía fuera de los salones, que a lo mejor era menos obsceno que lo que ocurría en los salones. Esto siempre me hace recordar el tópico renacentista, menosprecio de corte y alabanza de aldea. En esa época del Renacimiento europeo, Renacimiento español, se valoraba la aldea como un mundo más sano, un mundo espiritual, un mundo más cercano a Dios, ¿no? Por estar en contacto pleno con la naturaleza, y menosprecio de corte, donde ocurrían todas las tonteras, las obscenidades, las hipocresías, los engaños. Bueno, igual acá, el siglo XIX. Entonces, Madame Bovary, imagínense una novela, claro, Emma, que es la esposa de un médico, ¿verdad? No un médico famoso, vive en provincia, y es una mujer que sueña, lee mucha novela romántica, y bueno, tiene varios amantes, y eso no le gustó a la sociedad, porque encontraron que era una novela permisiva, pero hay otras. Además, hay un montón de escritoras en esta época que, que, que condenaba a la mujer, ¿no? La mujer escritora no gozaba de mucho prestigio, así que bueno, escribían con nombre de hombre. Un día de esto les voy a contar dos casos de estas mujeres, vamos a comentar su obra también. Estas mujeres que escribían con nombre de hombre, porque escribir usando el nombre de mujer no era bien visto, ¿no? Entonces, claro, ustedes ven cómo el libro ha sufrido. Estos son algunos ejemplos solamente, amigos, pero está lleno. 1984, Un mundo feliz. Todas novelas censuradas, todas. Entonces, imagínense, censurar 1984, claro, porque era una novela política. No le gustaba a los ingleses, ni a Europa, ni a ciertos sistemas, ¿no? Lo mismo con Un mundo feliz, de Huxley, ¿no? No, ¿cómo? Hay como un desprecio por el ser humano, por la libertad. Es muy interesante lo que ha ocurrido y lo que ocurre con el libro, amigos. Puede ser un poema, puede ser un ensayo, una obra de teatro. Son censurados, prohibidos, sus autores perseguidos. Es increíble. Por eso la pregunta, ¿es válida la censura? ¿No? ¿Usted cree que debe censurarse un libro
por la razón que sea? Esa es una pregunta. Y yo le he mostrado en este capítulo de Carreño a los libros algunos ejemplos apenas, pero que vale la pena, valga la redundancia. Por ejemplo, El Lazarillo, que es una novelita cortita que está ahí en internet, para que vean de qué manera este personaje, Lázaro de Tormes, ¿verdad? Escribe y cómo cuestiona también a la iglesia, a su representante. Estamos hablando de 1554. Entonces vale la pena de repente entrar ahí a internet y buscar el Lazarillo de Tormes rapidito, lo van a leer muy rápido. Amigos, espero que el programa de hoy les agrade, comenten por favor y compartan el programa de Carreño a los libros, no olviden el link y gracias por esos comentarios y por el apoyo. Chao amigos, nos vemos el próximo sábado 11 de julio, si Dios así lo quiere. Chao amigos.